¿Ok? Gracias a los que están presentes, Oscarito, Carolina, mi esposa, ¿cierto? Vamos a hacer una meditación, no va a ser tan larga probablemente, pero vamos a conectar los eventos de Mateo capítulo 24 con los eventos que hasta el momento hemos descrito en Daniel. Dice, versículos del 1 hasta el 3. ¿Lo puedes leer, Oscar? Amén. Dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Hago una pregunta, que estoy un poco disperso. ¿Ya oramos o no? ¿O todavía no? Eh, Pidiendo la dirección exactamente, precisamente, podríamos hacer una pequeña oración. Ok, oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a estudiar tu palabra y queremos que tu Espíritu Santo se quede con nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos y te lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto que la columna vertebral justamente de la profecía es Daniel, el libro de Daniel. Yo lo decía al principio y decía justamente que Daniel, el libro, es como si nosotros estuviéramos armando el hueso, la columna vertebral de una persona. De esta columna, de este hueso, se va a sujetar todo el resto de la profecía. ¿Ok? Le va a dar movimiento, le va a dar fuerza a este, digamos, hombre espiritual, si lo queremos decir de alguna manera. Y Apocalipsis es como si fuera el músculo, pero el músculo se fija sobre el hueso con los tendones. Entonces, la profecía de Apocalipsis se va a fijar donde hay hueso de Daniel. Si yo intento armar esta estructura y yo voy a teorizar, voy a sacar una idea en base a lo que yo he estudiado de Apocalipsis, pero no existe nada en Daniel que me oriente, que me señale que existe, entonces ese músculo no está puesto sobre el hueso, no es funcional, no cumple el objetivo. Si yo un evento de Apocalipsis no lo encuentro en Daniel, no está el espacio, entonces estoy viendo algo que no existe en Apocalipsis. Por ejemplo, una parte bastante interesante, ya que vas a estar estudiando o estás estudiando teología, en algún momento van a tener que estudiar justamente escatología dentro del curso de teología. Y escatología, hay ciertas temáticas que son eterna discusión de los teólogos. Y de hecho en algunos lugares ya ni siquiera lo discuten, sino que simplemente se enseña una sola visión o una sola postura. Un ejemplo claro es Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Los grandes teólogos en el presente, cuando estudian estos dos capítulos, viene una pregunta. El evento mencionado en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, ¿qué evento es? ¿Cuándo sucede? ¿En qué periodo profético de tiempo? Y la gran mayoría de las personas van a decir que es
La apertura es el comienzo del año litúrgico de las fiestas, es cuando se inauguraba el santuario, la inauguración. Pero cuando tú vas a Daniel, en ninguna parte de la profecía de Daniel vas a encontrar inauguración. No existe en el libro de Daniel la inauguración del santuario. La inauguración era el momento donde el sacerdote era ungido, era presentado, habían unas primeras ofrendas, unas ofrendas que se presentaban, ¿cierto? Entonces, cuando leen muchos teólogos este capítulo, Apocalipsis capítulo 4 y 5, dice, lo que está haciendo Jesús es subiendo al santuario, está inaugurando el proceso de la expiación y está abriendo los sellos hacia adelante. Es decir, cada vez que abre un sello, la historia avanza hacia adelante. Esa es la postura generalmente aceptada. Pero cuando tú vas a Daniel, no encuentras esto. Sino que en Daniel, el evento que aparece es el cierre del juicio. Vas a encontrar el juicio y el cierre del juicio, todo evento. No la apertura del santuario, sino el juicio, la purificación, que es el cierre, ¿okay? El día de la expiación. Por lo tanto, si Daniel nos muestra que el evento escatológico importante es el día de la expiación, Apocalipsis capítulos 3 y 4 no es inauguración, es expiación. Y si yo interpreto Apocalipsis a la luz de Daniel, voy a ver que los sellos no se abren hacia el futuro, sino que los sellos son una revisión histórica de los acontecimientos ya sucedidos. Y ya aconteció, y yo estoy desellando y comparando el libro que está en el cielo con el libro de los hechos que está en la tierra. Es decir, es un flashback, como se dice. Mirar hacia atrás, mostrar el trasfondo de los acontecimientos, lo que pasó cuando hubo algo en la tierra, va a ser la narración en el cielo de lo que estaba sucediendo realmente en la tierra. Es como volver a revisar los acontecimientos y ver lo que Dios ha hecho por la humanidad. ¿Okay? Entonces, algo tan sencillo como tener en cuenta a Daniel o no tener en cuenta a Daniel nos va a dar una interpretación totalmente distinta de los pasajes bíblicos. Y esto pasa con Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es un capítulo profético, escatológico. Y cuando yo lo reviso en compañía de Daniel, entonces tiene sentido. Y vamos a ver este principio de interpretación de Daniel como la columna aplicado por Jesús. ¿Ok? Esta es la parte interesante. Dice, y saliendo Jesús se iba del templo, cuando sus discípulos se acercaban para mostrar las edificaciones del templo. Tomando entonces palabra, él les dijo, ¿veis todas estas cosas? De cierto, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Ellos estaban caminando con Jesús, pero al comparar este texto con Lucas, el paralelo con Lucas, da a entender que ellos estaban muy, muy interesados de lo que estaba aconteciendo y habían perdido de vista a algo que era más importante que el templo, Jesús. Jesús era lo que le daba el sentido al templo. Jesús era el Cordero de Dios que había sido inmolado desde el principio del mundo y que le daba el sentido a todo el funcionamiento del santuario, y ellos estaban más preocupados del santuario que de Jesús, ¿cierto? Entonces Jesús les responde tratando de hacerles entender del cambio que iba a suceder y les dice, ¿veis todas estas cosas?
No va a quedar, ¿cierto?, piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Esto nos menciona Daniel en el capítulo 9, cuando dice que se le pondrá término al sacrificio y la ofrenda. Este versículo, Jesús está diciendo eso. El santuario terrenal, el sacrificio y la ofrenda no se van a realizar más, y por tanto este santuario no tiene fundamento, no tiene fin, va a ser completamente destruido. Vamos a revisarlo también con Daniel. Y estando sentado en el monte de las Olivas, ellos quedaron estupefactos, quedaron choqueados. ¿Cómo que van a destruir el templo? El templo era lo más importante de la nación. Sin el templo ellos dejaban de existir como pueblo escogido. Lo que ellos entendían no era lo correcto. Ellos eran el pueblo escogido por el pacto de la fe, no por el templo. Pero era lo que ellos entendían. ¿Y por qué entendían estas cosas? Porque cada vez que el templo fue destruido, Israel fue llevado cautivo al extranjero, ¿cierto? Lo que vimos en el libro de Daniel. Y la profecía de las 2300 tardes y mañanas nos presenta la reconstrucción de Jerusalén como el hecho importante para comenzar la profecía bíblica, las 2300 tardes y mañanas. Así de importante era el templo para ellos. Era como el engranaje más grande del motor espiritual que tenían ellos. Recuerden que las fiestas, todo sucedía ahí, ¿cierto? Las fiestas solemnes que tenían que viajar, ¿cierto?, 2 veces a Jerusalén para la expiación y para la Pascua. Todo eso sucedía, ¿ok?, en Jerusalén. No podían concebir una vida religiosa sin el templo. ¿Y por qué no lo podían ver? Porque habían perdido de vista al Cordero. Y es importante esto porque en la profecía bíblica pasa exactamente lo mismo. Daniel es una narración de los acontecimientos de la expiación del Cordero. Cuando estudiamos el capítulo 9, que es el que estudiamos la semana pasada, vimos que todo lo que había antecedido era para que se le pudiera revelar a Daniel la llegada del Mesías príncipe, que iba a terminar con el pecado, iba a expiar, ¿cierto?, el pecado, iba a terminar con la injusticia e iba a traer justicia perdurable. Todo pone como centro al Cordero. La profecía pierde valor si el Cordero no está como centro, ¿ok? Entonces, Jesús va a responder, ellos se acercan en privado: dinos cuándo serán esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del mundo, del fin del mundo. Ellos no podían entender que el mundo pudiera existir sin el templo. Por lo tanto, ellos dijeron: si va a ser destruido el templo, significa que va a dejar de existir el mundo. Es el día del juicio final. El gran Armagedón que ellos tenían en su cabeza. Entonces, como ellos preguntaron, y vamos a poner atención a las cosas que preguntan: ¿cuándo va a suceder la destrucción del templo? Primera pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y cuál será el fin? Tercera pregunta. Son 3 preguntas que hacen, pero para ellos es lo mismo. Pero para Jesús sabe que no son 3 preguntas que están unidas. Pero para los discípulos, en su cabeza, no podía existir una sin la otra. ¿Ok? Y usando esta temática, esta introducción que hacen los mismos discípulos, Jesús trata de derramar luz. Y cuando Jesús derrama luz, lo va a hacer en el contexto del lenguaje de Daniel. Y en base a las señales que han sido descritas en el libro de Daniel. Dice: mirad que nadie os engañe. Daniel dice que va a venir un cuerno pequeño que va a blasfemar, un rey altivo, dice Daniel que es entendido en engaños, y por lo tanto Jesús parte este sermón: mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Y estaréis destinados a oír guerras y alarmas de guerra. Sucesiones de reinos. Eso es lo que menciona Daniel. Vamos a estar, mientras vivamos en este mundo, en sucesión de reinos. Un reino va a derribar a otro y después viene otro y así sucesivamente. Este es el panorama terrenal que nos presenta el libro de Daniel y Jesús está de acuerdo. Pero no os alarméis porque así debe acontecer. Pero esto no es el fin. Esta va a ser la historia del mundo. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Está completamente de acuerdo a lo que nos menciona Daniel. Naciones, bestias que se enfrentan las unas a las otras. Y todas estas cosas será principio de dolores. Y pone aquí la parte de parto. Entonces, cuando estas cosas suceden, cuando haya guerras, cuando los reinos estén desestabilizados, cuando haya falsos mesías, ¿cierto? Se levantará, dice, serán entregados con una gran tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros, y unos a otros se aborrecerán. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Lo que está mencionando Jesús aquí es la época del hierro con el barro. Es la época de la caída de los cuernos. Es la época del cuerno pequeño. Es el cuerno de la persecución, del martirio. Es el proceso que está en Daniel donde se dice pisoteará las estrellas del cielo, echará por tierra la verdad. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está interpretando Daniel. Es decir, está preparando a los discípulos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Va a haber un fin. Interesante, Jesús menciona, va a haber un fin. Pero debemos perseverar hasta el fin. Y en Daniel capítulo 8, versículo 13, versículo 14, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? ¿Cierto? La misma pregunta. Hay un tiempo determinado. Y Jesús dice, hay un tiempo determinado y deben perseverar hasta que se cumpla el tiempo determinado. El evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, está diciendo, todo esto va a acontecer. Hay un tiempo determinado donde va a terminar esta persecución, pero una señal importante es que el evangelio será proclamado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay un fin para la persecución, la tribulación, y después está el otro fin, en que Jesús habla, dice, el fin de los tiempos. Mezcla eventos y a la vez que los mezcla, va dándole pista a los discípulos para que puedan entender el cronograma profético de Daniel. Van a pasar todas estas cosas, aún no es el fin, va a venir persecución, aguanten hasta el tiempo determinado, ¿cierto? Pero tienen que hacer un trabajo, predicar y entonces llegará el fin. ¿Se dan cuenta que hay como tres fin?
Y son los tres fins que ellos preguntan. Las tres preguntas, ¿ok? Por tanto, cuando veáis la abominación, y aquí viene y dice, ¿cómo es que Daniel, Jerick, lo estás metiendo acá? ¿Cómo me dices que Jesús tiene una mente escatológica basada en Daniel? Por cuanto veáis la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo entienda. ¿Está Daniel en el discurso de Jesús? Claramente que sí. Lleva la ilación de Daniel y dice, va a venir la abominación. ¿Cómo van a ustedes entenderla? Porque el profeta Daniel escribió de esto y va a ser puesta en el lugar santo. Y aquí Jesús empieza a interpretar a Daniel. Maravilloso. El mismo Jesús interpreta a Daniel y dice que eso que vio Daniel, la abominación desoladora, que echa por tierra la verdad, ¿cierto? Y le da la interpretación, va a ser puesta en el lugar que no debe estar, en el lugar santo, les dice Jerusalén. Las sectarias, hay todo un estudio para entender por qué y cómo se cumplió. Entonces el que esté a Judea, huya a los montes, y el que esté en la azotea, no baje a tomar algo de su casa, perdón, y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad por tanto, para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, día sábado. Y esto es lo maravilloso, porque esta es la señal escatológica más importante que el Señor Jesús les manda a orar para que no tengan que romper, ¿qué cosa? El sábado, ¿cierto? Cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento está vigente para la iglesia apostólica. Estaba vigente para Pedro, para Juan, para Pablo. Estamos hablando del 70, cuando se cumple literalmente esta profecía. Y si aplicamos esta profecía también para el tiempo del fin, porque aquí es donde Jesús empieza a mezclar los eventos finales escatológicos con la destrucción de Jerusalén, y se aplica también el sábado para el tiempo del fin. Dice, aquellos días serán dice, no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación. Ahora nos habla de una gran tribulación, y aquí es la parte donde salta de Daniel 9, y ahora nos salta a Daniel capítulo 11, versículos del 40 en adelante, porque ahí se empieza a producir la gran tribulación del mundo. Son dos tribulaciones distintas. Jesús, de todo lo que le empieza a hablar a ellos, pega el salto daniélico hasta Daniel 12, ¿ok? 45, 11, 45 y Daniel 12, versículo 1, y menciona la gran tribulación. Un tiempo distinto. No ha habido desde el comienzo del mundo, ni habrá jamás. Y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta es una promesa hacia el futuro. La persecución final va a tener tal grado de intensidad que lo que va a hacer Jesús en misericordia va a ser rápida, porque si no nadie sería salvo. Entonces si alguno dijeren, he aquí al Mesías, o he aquí, no le creáis, porque se levantarán falsos mesías, falsos profetas, y mostrarán grandes señales, prodigios, hasta el punto de engañar, si fuere posible, a los escogidos. En este punto empieza a hablar del gran engaño final que está presente en Daniel capítulo 11, versículos del 40 en adelante, la aparición, el último ataque del rey del norte, y nosotros entendemos estos versículos 24 como la aparición del falso Mesías, la falsificación. El mundo va a ir en pos de Satanás tomando la apariencia de Jesús. He aquí os los he predicho. Si pues dicen, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está aquí en la recámara, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, bajo el contexto de Daniel, que aparece en Daniel capítulo 12,
así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Dale, Oscar. Vale. Me acuerdo que una vez estudié que esta interpretación que se tiene en la iglesia evangélica de que, ¿cómo se llama esto? De que van a tener un tiempo para arrepentirse y toda la cosa, pueblo de Israel literal, es que esa postura calza con el falso Cristo que se va a aparecer en ese entonces, Van a ser porque, engañados justamente por la aparición del falso Cristo. claro, y hay algo interesante que dentro de la iglesia adventista hay un movimiento que habla de eso. No sé, he escuchado de los davidianos. Ah, Y la vara del pastor, sí, sí los conozco. entonces, Ellos, los de ellos estuvieron metidos en el incidente de Waco, Texas. No sé si conoces esa historia. no, no, nunca había escuchado En eso. Waco, Texas, te voy a explicar un poco ya. Ya que estamos aquí en grupo pequeño podemos hablar de estas cosas. Los davidianos tienen una corrupción de la interpretación profética y ellos creen en que se levantó otro profeta después de Ellen White y que tiene mayor revelación que Ellen White. Ok, entonces ellos creen justamente en este periodo y ellos hablan del periodo del zarandeo, del periodo de la limpieza. Por ejemplo, los ángeles de la destrucción de Ezequiel. Recuerden que nosotros somos el pueblo del tercer ángel, pero estos ángeles de destrucción que aparecen después de que ya se dio testimonio y vienen a juzgar al mundo, ellos dicen, así como los ángeles son la misión de la iglesia adventista, estos ángeles son la misión de un grupo escogido para que traiga justicia sobre Israel, sobre la iglesia adventista. Y por lo tanto los davidianos creen en el uso de la fuerza en ese tiempo y fuerza letal para matar. Y por eso los davidianos compran armas, aprenden a usar armas, porque ellos dicen cuando venga ese tiempo van a venir a la iglesia adventista y van a juzgar a todos los pecadores de la iglesia adventista. Y van a quedar solamente los fieles. Y al resto los van a matar a todos. Por eso, ojo, la persecución va a ser tremenda. Hasta nuestros propios hermanos que han tenido falsa herejía nos van a buscar para matarnos. Y entonces, ¿qué pasó en la historia de Waco? Este grupo de davidianos se fue de la ciudad, se fue a vivir a una comunidad, entre comillas, adventista, pero eran davidianos. Davidianos es una división de la vara del pastor. Es un grupo más radical inclusive que la vara del pastor. Y vivían ahí una especie de... ¿te acuerdas de la Vía Dignidad de acá en el sur? No, no, la verdad que no. Como una comunidad de dignidad, algo así, donde había un tipo que controlaba y manipulaba a toda la gente, a toda la familia. Entonces, esto pasó en el sur de Chile. También pasó un caso similar con Antares de la Luz. Ese me imagino que lo conoces. Ya. Entonces, este tipo se los lleva afuera y ellos tienen armas y están fuertemente armados. ¿Ok? Y ellos viven en paz, tranquilos. Nadie sabe realmente qué fue lo que pasó. Pero hubo un operativo del FBI, llega a este lugar. Tengo unas grabaciones por ahí antiguas, no sé, en algún lugar los tengo. Y parece que el FBI intenta allanar el lugar y son repelidos con armas de fuego. Ojo, esa es la versión del FBI. La versión de las cámaras es que el FBI entra disparando a matar. Literalmente incendian el lugar y muere mucha gente quemada, que eran de la vara del pastor, eran davidianos. Hubieron como 2 o 3 sobrevivientes, niños, pero murieron todos quemados. Lo que dice la historia, sea los medios, es que ellos se suicidaron y se mataron para no entregarse. Pero lo que muestran las cámaras es que a ellos los queman con lanzallamas.
cámaras que hay por detrás de algunos periodistas. Entonces se ven llamas saliendo de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. ¿Ok? Davidianos existen en Colombia, Vara del Pastor. Y asistían a la U de Medellín, inclusive, se congregaban ahí. Porque ellos se congregan con los adventistas, con una secta, pero son muy silenciosos y saben que ellos tienen que mantenerse, digamos, en un perfil muy bajo y que cuando llegue el día ellos van a hacer justicia, digamos, y se van a quedar así como con los templos de los adventistas. Entonces, en ese contexto, ya que tocamos Dan para mucho hablar, hay un video creo que en internet que se llama justamente Exponiendo la Vara del Pastor. Lo pueden buscar, interesantísimo. Que hay un documental adventista de quiénes son ellos. Bueno, Jesús inmediatamente retoma y dice, van a venir las señales astronómicas, las finales, el oscurecimiento del sol, la luna, en sangre, la caída de las estrellas. Ojo, ojo, es verdad, tuvimos cumplimientos parciales porque fueron en Estados Unidos, pero el cumplimiento que está hablando Jesús acá es el cumplimiento final, donde no solamente va a suceder en Estados Unidos, sino que va a suceder en todo el mundo. Van a caer las estrellas en todo el mundo, todo ojo le verá, recuerden. Van a ser señales completas, se van a volver a repetir. El sol se va a apagar, dice, no va a dar su luz. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Pueden leer este fragmento en Conflicto de los Siglos. Ahí aparece todas las cosas que pasan antes que Jesús vuelva, ¿cierto? Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Daniel capítulo 12 versículos 3 en adelante. Jerry, ¿Sí? una pregunta. Cuando habla de las tribus de la tierra, todas las tribus de la tierra, se refiere a las personas que son del mundo, ¿no? Se Me refiere a imagino. todo el mundo, se refiere a todos los países, a todas las lenguas. Ah, vale. Debemos recordar de que es la traducción de lo que Jesús estaba tratando de decirle a ellos. Recuerden que en ese tiempo todavía existían culturas tribales o formas de entender el mundo así. Hoy en día ya no utilizamos estas palabras, decimos naciones, pero es extrapolable. Cuando dice lenguas, tribus, se refiere a los países, ¿ok? Así que de la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabréis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas señales, él está mencionando el orden daniélico de los acontecimientos, ya lo hemos revisado. Conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que en ningún modo pasará este linaje, aquel que vea estas señales, hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús intenta responder la pregunta que ellos habían tenido. Recuerden, 3 preguntas. Vamos a repetirlas para que no se lo olviden. Dice, ¿cuándo acontecerá la destrucción del templo? ¿Cuáles serán las señales de tu venida? ¿Y cuándo se va a terminar el mundo? ¿Cierto? Por lo tanto, en todo este discurso que Jesús da, une las 3 preguntas y las pone en la secuencia que muestra el libro de Daniel. Jesús como el centro del libro de Daniel. Jesús como el centro del ritual del templo. Los adventistas les pasa algo muy similar a lo que les pasa a los discípulos. Los discípulos miraban el templo y quedaban sorprendidos por el templo. Y perdieron de vista a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los adventistas miran las bestias, las estatuas, las fechas
y pierden de vista a Jesús. La roca de Daniel, aquel que pone justicia sobre las bestias, las echa al lago de fuego, aquel que concluye el pecado. El centro de la escatología es Jesús, el Señor de las bestias. Todas las bestias se sujetan a Él. Él pone reyes, quita reyes. No hay nada que suceda que no esté bajo su control. Y el adventista pierde de vista a Jesús cuando estudia profecía. El libro de Daniel lo hemos tratado de enseñar totalmente cristocéntrico y mostrando a Jesús como el centro y la consumación de la profecía. Pero hay que reconocer que hoy en día no se enseña la profecía de esta manera. No se enseña la profecía como una herramienta moral para abandonar el pecado. Se enseña simplemente como información y datos de acontecimientos. Pero no se comprende a lo que apuntan estos acontecimientos. Estos acontecimientos apuntan a la justicia eterna, a la expiación y al término del desolador, al restablecimiento de la verdad y a la instauración del reino definitivo de Dios. Y nos quedamos a mitad de camino, tal como se quedan los israelitas, los discípulos. Y cuando nos enseñan profecías, yo creo que a mí también me pasó, nos hacemos las mismas preguntas que se hicieron ellos. Oye, ¿y qué va a pasar cuando venga el fin? ¿Y cuáles son las señales antes que Cristo venga? ¿Y cuándo se va a destruir el mundo? Claro, nosotros no hablamos de la destrucción de Jerusalén, pero nosotros hablamos de la destrucción del mundo. Las mismas preguntas que hacían los discípulos. Ninguno pregunta, ¿y cuándo terminará el pecado? ¿Y cuándo reinará la justicia eterna? Para meditar. Para meditar. Dale, Oscar. Yo creo que todas las cosas que nosotros hablemos, ya sea escuela sabática, sea todo, ¿cierto? Tiene que tener ese objetivo, las predicaciones, todo en absoluto, de que podamos desear el reino de Cristo ya esté en nuestras vidas, que las personas a las cuales les hablemos, no solamente, ¿cómo se llama esto? Como tú dices, que le hablemos profecía, pero sin el fondo que ¿cómo se llama esto? El propósito real, que es establecer el reino de Dios en esa persona. Y eso. La advertencia final de Jesús, porque ellos tenían esa mentalidad de vamos a subirnos al último carro, vamos a ver las señales, vamos a ponernos... Jesús intenta golpear ese espíritu y les dice, porque aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Ustedes quieren saber la fecha, el día y la hora? No. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se cierra la gracia, no te vas a dar cuenta. Se cerró la puerta. No se dieron cuenta, versículo 39, hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Vamos a saltar, dice 42. Velad porque no sabéis cuál día viene vuestro Señor. Lo que dice el Señor, no un mensaje futurista. Nosotros podemos hablar de mensaje historicista, ¿ya? Y predicarlo de manera histórica. Pero podemos vivirlo de manera futurista, esperando los eventos finales, ¿cierto? Siendo que él dice, método histórico, viviéndolo históricamente. ¿Cómo? Hoy, presente. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo aquel que cuando llegue su Señor lo halle haciendo así, no esperando las señales, no esperando el futuro, no esperando los eventos, sino que en ese momento, obrando como debe obrar. De cierto os digo, a ese tipo, conoce la profecía, ese tipo la conoce.
pero vive todos los días viviendo la profecía, a ese tipo lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, falta tiempo, todavía no llega, faltan señales por cumplir, mi señor tarda, y comenzara a golpear a sus consiervos y comiera y bebiera con los que se emborrachan, una cosa trae la otra, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día, no aguarda y a la hora que no conoce, y lo castigará severamente y lo señalará su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Jesús, tratando de remecer a los discípulos, y después de que les habló todo y les respondió todo, pero no se preocupen del día y la hora, ustedes vivan hoy como si todos esos eventos fueran a suceder. Me gusta terminar, cuando estudio este capítulo, los adventistas tienen que ser como los bomberos. ¿Los bomberos están preparados para el incendio? Sí. ¿Andan con su radio? Sí. ¿Saben los turnos que les tocan? Sí. Preparados en todo momento. Y cuando sucede el evento, actúan en conformidad a lo que ya se prepararon. Porque ellos se preparan para la emergencia. Y viven viviendo la emergencia. Y por eso están listos para la emergencia. Pero no están listos de una manera retórica, sino que están listos de una manera productiva. ¿Por qué? Porque finalmente ayudan a apagar el incendio. No se quedan mirando por fuera, sacando fotos, y oye, ¿cuánto le falta al incendio para que termine? ¿Cierto? No se sientan a especular, oye, ¿sale fuego de qué color? No, ellos actúan. Los adventistas deben ser como los bomberos, preparados, listos y viviendo preparados a cada momento. Que el Señor les guarde y les bendiga. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque mañana hay que levantarnos a culto. Espero que les haya gustado la pequeña disquisición y conexión con el libro de Daniel. Sí, Sí, interesante. la verdad. Yo no, Caro, no, háblanos. ya, no lo había visto de esa manera, como el Mateo 24 estaba está tan conectado con el libro de Daniel. De verdad que como que aclara más de manera sencilla, lo explica de manera más sencilla. Sí, como para niños chicos, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a cerrar con una oración. ¿Alguno quiere orar? Vale, oye, yo estaba ¿Sí? buscando una cita, pero la voy a mandar después. Habla de ¿cómo se llama esto? Del carácter de nosotros, que si no estamos preparados con nuestro carácter, va a ser un tema. Ahí yo lo voy a, cuando encuentre la cita. Amén, amén. Ahí me la manda y la colocamos al video, se la ponemos abajo. Vale. Quiero orar entonces para terminar esta recepción de sábado. Dale, Caro, yo empecé, así que dale nomás, si es que puedes, si no, yo puedo orar. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, de profundizarla. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos muestras los diferentes mensajes que tú has dejado, Señor, para tus hijos, Señor, y más que todo para los tiempos que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar, a vivir como si es el último día fuera que tú vayas a venir, Señor, a estar preparados para cada día, Señor, como si tu segunda venida fuese hoy. Y también, Señor, queremos pedirte por los muchachos, Señor, que no se han conectado. Señor, tú conoces, quizás estén pasando desanimados, algún problema, Señor, que tú puedas estar allí también con ellos. Señor, gracias te damos por este santo sábado y permítanos, Señor, reposar y descansar en ti, Señor, y confiar siempre en tus promesas y dejar, Señor, que tú actúes en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.